Empecemos ya que hay 3 de 4 en la clase. Vamos a aprovechar para empezar un pelín más temprano. Bueno, ahora vamos quiero ver si hoy o máximo la semana que viene terminamos con este tema de los métodos básicos, de evaluación de impacto. Que de todas formas cada tanto son usados, especialmente como les he dicho, eh, en complemento con otros temas, con otras cosas más sofisticadas. O sea, la idea de esto de hacer matching, ¿ok? De hacer matching, es básicamente, es intuitivamente sencillo, es básicamente emparejar, esa es la traducción, emparejamiento de grupos, ¿ok? De forma tal que tratamiento y control sean lo más parecido posible, por lo menos en observables. Esa es la idea. Entonces, la idea es tomar la diferencia del resultado de interés comparando esos subgrupos. En donde varían estos métodos de emparejamiento es, bueno, el método, que básicamente en cómo se empareja a la gente. Esa es la diferencia. Entonces, la idea es tratar de que esos grupos sean lo más parecido, ¿ok? Entre tratados y no tratados. Esa es la idea. Una de las técnicas más comunes se llama emparejamiento por vecino más cercano o nearest neighbor. O sea, básicamente lo que se hace es tomar un conjunto de variables y tratar de decir, bueno, conjunto x1, x2, x3, x4, ok, tienen estas características los que están en tratado, voy a buscar en el grupo control gente que más o menos se parezca en todas esas características. Esa es, intuitivamente, lo vamos a ver los dos métodos, es intuitivamente la idea, ¿ok? El problema que eso tiene, la gente rápido se dio cuenta de eso, es que es muy difícil, especialmente cuando uno considera un número razonable de características, uno normalmente no empareja en función de dos características, sino en función de 10, 20, no sé, las que uno tenga a mano en la base, en los datos que uno tiene. Entonces, claro, se empieza a volver cada vez más complicado encontrar a alguien muy parecido en el otro grupo. A medida que metemos más características, es muy difícil encontrar a alguien lo suficientemente parecido. O sea, bueno, entonces el nearest neighbor empieza a fallar bastante en esos escenarios. Entonces, eso se conoce básicamente como problema de dimensionalidad. La dimensión tiene que ver con el número de variables que uno está incorporando, o traducido se llama Curse of Dimensionality. ¿Ok? Básicamente que cuanto más dimensiones incorporamos en el modelo, más difícil es hacer el emparejamiento. Entonces, la solución fue decir, bueno, no, lo que podemos hacer, en vez de querer ver un montón de variables al mismo tiempo, si no dijeron no, lo que podemos tratar de hacer es buscar alguna única variable pero que sea muy buena para emparejar. Que esa es la idea. Y que sea una variable especialmente continua. Porque claro, si es continua, la cantidad de valores es infinito, digamos, porque la variable es continua. Entonces debería ser buena esa variable para hacer el emparejamiento. Y ahí surgió, digamos, la idea de hacerlo en función del propensity score. Que recuerden que el propensity score es la probabilidad de que la gente sea tratada. Y la idea es que, si todo funciona bien, la probabilidad de que la gente sea tratada en la muestra que estamos lidiando debería ser mayor a 0 para todos los individuos. Entonces, eso se conoce como propensity score matching, porque básicamente el emparejamiento se está haciendo en función del propensity score. O sea, básicamente estamos haciendo emparejamiento en función de la probabilidad de ser tratado. Eso también se llamó, en esta literatura se llama reducción de la dimensionalidad. Entonces uno pasa de tener un número grande de dimensiones a una sola. ¿Okay? Esa también es otra forma de verlo al propensity score matching, entre tantas otras técnicas que existen para reducir dimensiones. Entonces veamos cómo funciona el propensity score y después vemos el nearest neighbor. Están muy conectados los dos. La idea es que tenemos un conjunto X, pues vamos a tomar una notación matricial, en donde en ese X hay un montón de variables. Esa es la idea. ¿Okay? Que es con la que vamos a hacer el emparejamiento. La idea es que si las unidades tratadas y no tratadas tienen el mismo propensity score, digamos, entonces eso es equivalente a que tengan la misma distribución de regresores.
que generó esos propensity score. Esa es la intuición, ¿ok? Esa es la intuición. Que vamos a tratar de alcanzar en la práctica, por eso es como la teoría, vamos a tratar de alcanzar en la práctica que tengan el mismo propensity score. Entonces la idea es que el propensity score sabemos que es la probabilidad de ser tratados, eso lo vamos a denotar en la práctica con un P sombrero. Entonces esto es teórico, esto es práctico. Entonces, ¿y cómo lo se estima? Pues lo podríamos estimar a esto, con modelo de probabilidad lineal, pero la mayoría de la gente no hace eso, porque sabemos que el modelo de probabilidad lineal tiene sus problemas. La mayoría de la gente hace un Longitude Probit. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el rango de valores que nos da un Longitude Probit es razonable e infinito, entonces la mayoría de la gente usa un Longitude Probit. Y de hecho, la mayoría de la gente hace los dos. En general no hay tantas diferencias usando Longitude Probit. No hay sustancialmente mucha diferencia. La idea es que eso va a ser lo que se va a usar. O sea, básicamente nosotros predecimos, armamos un modelo en una primera etapa. En la segunda etapa tratamos de comparar gente. Lo que pasa es que en la práctica nosotros sabemos quién fue tratado y quién no fue tratado. O sea, tenemos unos y ceros. La idea es que nosotros, pero lo que van a diferir es en el P sombrero. Entonces la idea es tratar de tener gente en el grupo tratado que tenga aproximadamente el mismo propensity score que en el grupo control. Eso es en esencia lo que se está haciendo con propensity score match. En Stata es muy fácil, es con T-Effects PS Match, hace eso. ¿Ok? De nuevo, esto es de Stata 18 en adelante. Creo que de Stata 17 en adelante. Antes, si ustedes usan un Stata viejo, esto no existe. ¿Okay? Eso antes era con cosas que armaba la gente. Hoy en día, con eso, este comando lo va a hacer a este método. A este método. O sea, la idea es que se empareja la gente con reemplazo. O sea, básicamente, ¿para qué? Para que lo que puede ocurrir es que unidades tratadas pueden compartir las mismas unidades con las no tratadas. Pero no, eso no es un problemático realmente, digamos. O sea, la idea es tratar de comparar gente parecida. Lo más parecida, al menos en términos del propensity score. Esa es la idea. No importa, digamos, el emparejamiento con reemplazo. Eso no genera grandes problemas. Puede ser 1 a 1. O sea, básicamente lo que hace... Esto es raro hacerlo. El 1 a 1 es básicamente que usted va a buscar una persona o sea, una persona tratada y una persona en el control. Y van a hacer la comparación solamente ahí. Eso es raro. Normalmente lo que se hace es un tratado y varios control. O sea, hacerlo 1 a 1 es medio raro. Porque la idea es tratar de explotar lo máximo la cantidad de la muestra que tenemos a mano. Hacerlo 1 a 1 es un poco exótico. Y lo que se hace típicamente es calcular algún tipo de distancia. Vamos a ver los tipos de fórmulas que existen, ¿no? A veces es una distancia de tipo, lo que se dice euclidiana, eso viene de la matemática, entre dos observaciones, básicamente. Sí, eso creo que es geometría. Eso viene de la matemática. ¿Se acuerdan? Y hay muchas formas de medir distancia entre dos. Entonces, sí, hay hay muchos. Hay muchos. Euclidiana es una. ¿Ok? Lo vamos a ver. Entonces, la idea es que lo emparejamos y podemos estimar entonces el average treatment effect o average treatment effect on the treated. ¿Ok? El otro es nearest neighbor. El otro es nearest neighbor. ¿Ok? Nearest neighbor, la idea, en cambio, en vez de tener que usar el propensity score, usamos todas las variables. ¿Okay? Entonces, lo que se hace es ver un individuo que tiene ciertas características con otro individuo que tenga esas mismas características. ¿Okay? O sea, tratado control. Se trata de más o menos de hacer eso, pero es muy parecido. ¿Okay? Obviamente, ¿qué tan cerca está un individuo de otro? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, así como con el propensity score. Por ejemplo, está la Mahalonis, pues, tantas. O sea, y los comandos tienen eso, ¿no? O sea, uno puede jugar con... De hecho, de eso vamos a ver un ejemplo de aplicación al final de la clase. Digamos. La idea es eso es una matriz, básicamente, pero esto es una distancia Mahalonis y lo que mide es la distancia que hay, ¿ok? Y esa es la inversa, esto es la diferencia entre los cargas regresores. La idea es que esto es lo menos posible. Lo que uno quiere es que la diferencia entre los cargas regresores tienda a cero, o que sea la mínima posible. Y esta es la matriz de varianzas covarianza entre los regresores. Y esta es la inversa. Es una fórmula, no se las voy a tomar, pero es como para que sepan más o menos de dónde viene eso. O sea, lo que están tratando de hacer es que esa distancia sea lo más chiquitito.
Obviamente lo que hacen las máquinas tienen preprogramados ciertas distancias. O sea, no es que uno lo elige ahí cuál va a ser. Ya hay la literatura respecto de cuál es la distancia óptima. ¿Okay? La idea es que se elige a una distancia, típicamente llamado bandwidth, o calibre, o también llamado caliper, para decidir en qué punto hacer el emparejamiento. O sea, en qué momento decimos que es suficientemente cercano. Por eso se llama nearest neighbor. ¿Okay? Vecino lo suficientemente cercano. Y hay muchas medidas de distancia. Obviamente, en qué punto se decide cuándo, en qué punto hacerlo, bueno, eso está sobreestudiado. ¿Okay? Uno no lo hace eso. Está sobreestudiado cómo hace eso. Muy parecido a lo que se hace en métodos no paramétricos, que básicamente los métodos no paramétricos lo que hacen es usar un kernel, etcétera, etcétera. Esto es medio parecido. Muy parecido. También hay radius matching, es otra cosa, básicamente. Esto calcula lo del vecindario definido en función de los propensity score estimados. Esto creo que aplica más a propensity score, pero también se puede usar en nearest neighbor. ¿Okay? Porque lo que pasa es que acá el nearest neighbor está hecho en función del radius matching. ¿Sí? O sea, la idea es básicamente estimar, ¿okay? Lo que se estima es el resultado respecto del elegido en promedio de la gente. ¿Okay? O sea, básicamente el promedio ponderado de los resultados en el grupo que consiste en los individuos control. O sea, este es el tratado y este es el control. Y lo que se estima es para el individuo in, la estimación del nearest neighbor, es la distancia que hay entre lo que se ha observado y el promedio de los individuos elegidos por el método. ¿Okay? Recuerden que esto es computacionalmente intensivo. Esto lo hace más la máquina más que uno. Lo que uno se fija más es ver qué es lo que está haciendo la máquina. Uno lee bien los resultados y se va viendo si la máquina está haciendo las cosas bien o mal. ¿Okay? Y en Stata, el que va a hacer este tipo de estimador es TFX en NN Match. Nearest Neighbor Match. Muy difícil. Nearest Neighbor Match. Entonces vamos a ver entonces que en Stata podemos utilizar todos estos comandos para hacer todos los estimadores que hemos visto hasta ahora. Está el Inverse Probability Weighting, que ya hemos visto que era este comando. Augmented Inverse Probability Weighting, que era este. Inverse Probability Weighting Regression Adjusted, así. Después tenemos los de Matching, Nearest Neighbor, que es este. Propensity Score Matching, que es este. Multiple Treatments, que no lo vamos a ver en esta clase al menos, pero lo pueden ver también. TFX Multivalued. Y acá están los diagnósticos que vamos a hacer. Esto va a ser importante. Esto ya lo habíamos hablado algo de esto, pero ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. El tema de, lo que ya le digo, la máquina lo hace, pero después a uno le toca hacer el diagnóstico sobre si el emparejamiento está bien o mal hecho. ¿Ok? Básicamente. Entonces vamos a tomar solamente uno, porque básicamente el resto son muy parecidos, digamos, cómo funciona el comando. O sea, lo que estamos haciendo es, entonces, como se habrán dado cuenta, en Stata, este TFX es un enlatado, lo que se dice en Stata, de todas estas cosas de evaluación de impacto. Y todos más o menos tienen la misma sintaxis. La idea es, en vez de tener varios comandos para hacer cada cosa, lo que trata de hacer Stata es hacerle la vida más fácil a uno. Entonces, en un comando tener enlatado todo. Entonces, con uno que entendamos está bien. Entonces, típicamente es TFX el método que vamos a utilizar, la variable de resultado que a nosotros nos interesa, la variable de control que queremos usar, el tipo de modelo. Entonces, esta es la variable de resultado que estamos interesados. Y este es el modelo de estimación a usar. Podemos utilizar muchas cosas acá, o model, lineal, logit, como le digo, porque después uno puede decir que le quiere cambiar, digamos, con qué modelo le gusta. El treatment variable es la variable binaria, que es la que típicamente indica 1, 0, 1 siendo típicamente el tratamiento, 0 típicamente el control. Le tenemos que decir a Stata cuál es la variable con la que va a ser el propensity score o el emparejamiento. El modelo de selección a usar, treatment model, eso está acá, al último. El modelo de selección. Y después el tipo de parámetro que queremos que estime. Podemos hacer estimaciones para AT, ATT, Population over Means. Eso va al último. Básicamente lo que hacen los demás métodos, lo vamos a ver en la práctica, son variantes respecto de esto. Pero esa es más o menos las piezas del rompecabezas que necesitamos, entonces.
Entonces necesitamos saber cuál es la variable de resultado de interés, la variable binaria, el modelo de estimación, el modelo de selección y el parámetro que queremos, poblacional que queremos estimar. Hay muchos. Vamos a ver esos comandos con un ejemplo. Veamos este ejemplo. Entonces vamos a ver este ejemplo, que es el que, creo que este es de Cameron, no sé si de Cameron en Trivedi y o de Stata, pero viene en uno de esos dos. Vamos a ver, creo que este es de Cameron y Trivedi. O sea, que básicamente es un experimento en Oregon, en el estado de Oregon. ¿De qué se trató? Siempre que intenté, y vamos a ver que en la práctica todo el santo tiempo eso es cierto y tiene sentido, tenemos que entender bien el experimento. Ustedes no entienden bien el experimento, el resto de la econometría que hagan está mal hecha, digamos, porque ustedes no entienden qué están haciendo. ¿Okay? Entonces hay que entender el experimento. Entonces, es una lotería, esto básicamente es una lotería, cuyos ganadores se les daba la opción de inscribirse a un programa estatal, ¿ok? De Medicaid. Vamos a hablar un poquito de Medicaid. Pero básicamente muchas de estas evaluaciones se tratan así, por eso digo que no son ideales, donde básicamente a la gente se la sortea, pero es difícil, si no imposible, obligar a la gente a tomar el tratamiento. O sea, lo que uno hace es sortear y se le dice a la gente, se le envía una carta, un boleto, un mail, no sé, cualquier cosa. Usted fue elegido, pero ya depende de la gente que quiera ir, ¿ok? Que quiera ir a tomar el tratamiento. ¿Mm? Sí. Esto es porque son datos observacionales y no datos experimentales. Exacto. Si fuese experimental, ahí sí. Ahí sí, claro. Randomized control trials y todo ese tipo de cosas. Esto es porque es observacional y es como depende que tú vayas. Sí, que es lo que típicamente ocurre. ¿Ok? O sea, típicamente pasa eso. Es muy difícil obligar a la gente. Ahora bien, ¿qué es Medicaid? Solo para que lo tengan claro, es un programa de salud de Estados Unidos. ¿Okay? Medicaid es como básicamente una especie de cobertura de salud subsidiada. ¿Okay? Eso es básicamente Medicaid. De hecho, ahora hay un lío, digamos, creo que en el Congreso de Estados Unidos, porque Trump quiere cerrar esta cosa, digamos. Entonces, toda la gente está diciendo, pero si no sacas eso, no tenemos cómo pagar los tratamientos, entonces básicamente yo o alguien que es cercano se va a morir. ¿Okay? Entonces hay un lío con eso. ¿Okay? La idea es que eso provee un seguro a las personas de bajo ingreso. ¿Okay? Un seguro para la gente de bajo ingreso. Y eso en Estados Unidos sí es muy crítico porque el sistema de salud es extremadamente caro. Extremadamente caro. ¿Qué es lo que ocurrió en Oregon? En Oregon armaron lo que se llama el Oregon Health Program Plus, ¿ok? Para la población foco de Medicaid. Esa es la idea. Bueno, claro, allá como los estados son un poco independientes, digamos, entonces dicen, bueno, o sea, no es suficiente lo nacional, que es Medicaid, entonces yo como estado trato de complementar el sistema federal. O sea, eso es como normalmente ocurre. Entonces la idea es que ese era el programa y después ocurrió esto, el Health Program Standard, que era una expansión del programa apuntada a individuos que no calificaban, ¿ok? A este. Entonces básicamente era como extender un poco la cobertura de salud en el estado. Como es usual en los programas, obviamente hay mucho más aplicante que posibilidades de subsidio. Eso pasa todo el santo tiempo. ¿Okay? O sea, básicamente, ¿qué es lo que significa eso? Que típicamente lo que ocurre es que el Estado, no tiene, o sea, no, todos los, algunos estados sí tienen más recursos que otros, pero usualmente los estados, los gobiernos, las entidades gubernamentales, como decimos en economía, las necesidades son infinitas, los recursos son limitados. Entonces lo que hacen muchos estados es decir, voy a abrir esta lotería, pero yo no le puedo dar subsidio a 10.000, sino que le voy a dar subsidio a 5.000. ¿Okay? Pero pueden anotarse para la lotería todos los que quieran. Entonces, típicamente se anotan 20.000, pero lo que realmente se sortean y que terminan ganando la lotería son 5.000, porque es lo que para lo que le da el recurso el Estado. O sea, entonces normalmente pasa esto, pasa todo el santo tiempo. ¿Okay? Entonces la idea es elegir a los beneficiarios entre aplicantes a los ganadores, ¿okay? A los que ganan, obviamente, la lotería. Entonces típicamente uno tiene muchos grupos que uno tiene que ir rastreando, ¿ok? Entonces está el grupo de gente que se anota a la lotería y después de la gente que se anota a la lotería, quién se gana la lotería y de la gente que se gana la lotería, de los que están dentro de la lotería, quienes finalmente aplican el programa. Entonces tienen ustedes como varios pasos en esta cosa de evaluación de impacto.
¿Okay? Son cosas que hay que entenderlas. ¿Okay? En este caso, de entre los 90.000 aplicantes, se le ofrece los beneficios a unos 35.000. Ya se dan cuenta cómo va bajando cada vez más el grupo. Y de estos 35.000, aproximadamente un tercio finalmente fueron beneficiados. O sea, porque, de nuevo, son elegibles, pero de los que son elegibles hay un grupo que normalmente no toma esos beneficios. ¿Mm? Entonces, normalmente, como esto es el caso, esto pasa todo el santo tiempo, es una fracción de los que se ofrece el beneficio toma el tratamiento. Entonces, normalmente ustedes van a ver en esta literatura que se llama efecto de intención de tratamiento. Intention to treat. ¿Ok? Ese concepto lo van a ver todo el santo tiempo en esta literatura, porque pasa mucho. Entonces, le dicen intention to treat en vez de hablar de average treatment effect o average treatment effect on the treated. ¿Ok? Eso pasa todo el santo tiempo. Entonces, cuando hablan de intention to treat es precisamente por este problema. Porque normalmente a la gente se le ofrece el subsidio, pero no todo el mundo lo toma. ¿Mm? Son elegibles. Son elegibles para el subsidio, pero no todo el mundo lo toma. Pasa todo el tiempo. ¿Okay? Y después de que finalmente la gente es tratada, el tema es hacerle seguimiento a la gente. En este caso, y yo creo que está bueno el ejemplo, lo siguen a la gente durante 12 meses. Eso a veces es raro. ¿Okay? O sea, lograr seguir durante tantos meses a la gente es difícil. Es bien difícil. Hay más detalles, si tienen ganas, me parecía que esto está en Cameron Trivedi, pueden leer en Cameron Trivedi más detalles. Yo le estoy dando solamente los puntos principales que hacen al ejemplo, a los datos que vamos a estudiar. ¿Okay? Pero si quieren leer más detalles, están en Cameron y Trivedi. ¿Okay? En el libro, los dos libracos, o el libro de Kindle, que no es tan corto. Pero veamos en Stata cómo funciona esto. T-Effects.do. Vamos para acá, T-Effects. Creo que este es Ohio. Ohio Small Recode. Este es Ohio. ¿Okay? Y esto es Cameron y Trivedi. Vamos a ver. Estoy armando algunas, antes de correrlo, algunas globales. Eso que no sé si lo hemos usado hasta ahora en esta clase. Las globales. Obviamente, globales mete estas palabras o estas variables dentro de este nombre. Eso es lo que hace una global. Entonces, las globales acá son outcomes, YHH, wave, zlist y xlist. Entonces, lo que está haciendo en estas globales outcomes es meter OOP, DOWE y ER visits. Esas son las variables de resultado que a mí me interesa estudiar. Creo que esto se llama out of pocket expenditures. Bueno, lo vamos a estudiar acá enseguida. Okay, todas las cosas que están acá. Pero es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, esto es variable de resultado. Esta es el tamaño de los hogares, binarias. Esto es la lotería. Y creo que estos son la encuesta que le hacen a la gente cada mes. Estos son las variables Z que se utilizan para determinar el tratamiento, para predecir el tratamiento, es el propensity score. Y estos son controles para el resultado. Entonces, todas estas cosas son importantes. Saber cuáles son las variables, cuál es la binaria, cuánto es esto, cuánto es aquello. Y las globales se llaman de nuevo por este número, signo pesos. Okay. Sí. Tengo una pregunta. Son 90.000. Sí. De esos 90.000, 35.000 sí. en la lotería. De esos sí. 35.000, el 30% sí. termina por aceptar. Sí. Hago la siguiente consulta porque me ha pasado en unos Sí. escenarios que es que hacen estrategias de muestreo con reemplazos. Entonces, dado que tú no escogiste el beneficio, tengo un listado de reemplazos que también fueron seleccionados por sorteo o por el muestreo. Ahí ya se rompería por completo la estrategia de evaluación de impacto. ¿Cómo se podría tomar eso? Yo no sé si eso sea realmente un problema. O sea, lo que vos estás diciendo es que básicamente hay una lista de gente elegible para el tratamiento. Sí, o sea, porque normalmente estamos acá pensando sencillamente que acá tenés, esta es la gente que se anota básicamente, que se anota. Se anota. Hay otro grupo que es el que se gana la lotería.
¿ok? Y a la lotería hay otro grupo que es el que finalmente es beneficiario, ¿ok? Así es muy sencillo. Claro, lo que vos estás pensando es ¿Cómo hacer que los de... beneficiarios suban hacia los que se ganaron la lotería? Sí, Pensando que lo público, que yo tengo ese recurso y es como, ¿cómo mierda hago para gastarlo? sí, no, lo que vos estás diciendo es, lo que vos haces es llamar a la gente. Claro, lo que vos decís es, acá está la lotería. Sí. Vos tenés el individuo, acá está el individuo, y tenés el individuo 1, 2, 3, 4, 5. Y vos tenés acá que se ganó la lotería. Entonces, esta persona se lo ganó y estas dos no se lo ganaron. El tema es que yo después tengo que fijar, andar llamando, y ahí donde está el lío, digamos, para decirles, ¿usted va a querer el beneficio o no? No, eso es lo que vos estás pensando. No, y ahí, bueno, en una de esas, esta persona, esta persona en una de esas sí lo toma. En una de esas, esta persona no lo toma y esta persona sí lo toma. Pero acá, obviamente, estos serían como missing en realidad, porque son no elegibles. ¿Ok? O sea, esa gente no se ganó el coso. Lo que vos estás preguntando es sobre si este problemita te genera problemas para el emparejamiento. No, precisamente si los que no fueron seleccionados en un inicio podrían Ser hacer parte de la preseleccionados. selección para aumentar precisamente el... Sí, para llenar ese vacío. O sea, si yo no lo tomé, pero Daniel estuvo dentro de los posibles de la lotería, entonces llamarlos para ver si ellos toman, o sea, resortearlo de alguna manera para que entren dentro de los beneficiarios y no queden como en cero ese quién se negó, mejor dicho. Sí, o sea, lo que vos... Sí, lo que ustedes están pensando es, qué sé yo, un caso simple, digamos. Supongan que ustedes tienen para repartirle a 3 y ahí le están dando el beneficio solamente a 2. Entonces alguien le dice, bueno, pues ahí se desperdician recursos, digamos, ¿ok? Entonces ustedes lo que dicen es, bueno, yo tengo lo que puedo hacer es ir a estos dos que se quedaron acá y ofrecerles. Yo no creo que eso realmente te genere problemas. O sea, después te toca de vuelta revisar que esta gente no sea rara. ¿Ok? Te toca fíjate que esta gente no sea rara. Y que esta decisión, ¿vale? Que es el tema de los datos, que esta decisión sea si es aleatoria o no es aleatoria. O sea, si hay algo que está haciendo que la gente deliberadamente no quiera tomar el subsidio. ¿Ok? O sea, lo que el sesgo de selección. Acá lo que te preocupa todo el santo tiempo es el sesgo de selección. O sea, y lo que estás tratando de hacer en todos estos métodos básicos es tratando de corregir ese sesgo de selección en función de qué? En función de tus observables. ¿Ok? Entonces, en tanto y en cuanto vos logres recolectar datos de la gente, la máxima cantidad de datos, y después utilices esos datos para tratar de, si hay algún sesgo, tratemos de corregirlo, al menos con observables, yo creo que está bien, digamos, ¿no? Va a funcionar bien. ¿Ok? Pero hay que tener suficientes datos. Si vos no tenés suficientes datos, cualquier persona te puede salir a decir, te puede estar comparando peras con manzanas. ¿Okay? Yo no creo que sea realmente un problema. Si uno tiene suficiente, de nuevo, siempre condicional a que uno tenga suficientes datos. Suficientes datos. Hay que recolectar datos. El gran problema es que te puede pasar eso. Si no, puede ser que no puedas recolectar buenos datos de esta gente. Puede ser. Y de esta gente, porque esta gente supuestamente iba a ser missing. Pero una vez que son beneficiados, si es que finalmente son beneficiados, si le recolecta buena cantidad de datos, yo no le veo que eso sea problemático. No creo. Porque no, todos estos métodos se apuntalan en que estás eligiendo en observables. ¿Okay? O sea, el problema es que tu problema siempre son los no observables. Tu problema siempre son los no observables. Y es la crítica de raíz que tienen todos estos métodos. ¿Okay? Todos estos métodos comparten esa limitación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a hacerle simplemente la descripción. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? ¿Okay? En este caso. Esto es lo que se llama Out of Pocket Cost, por eso OOP. Out of Pocket. Out of Pocket es básicamente la plata que la gente cuando llega a la clínica o al hospital tiene que sacarle de su bolsillo. ¿Ok? Entonces, la idea, obviamente, de todos estos programas es tratar de reducir
lo máximo posible eso, o sea, de que a la gente le funcione. ¿Cómo? Pues que no vaya porque no tiene plata para cubrir los gastos. O, no, claro, o que si se, o sea, no, porque acuérdate que este es una variable de resultado. O sea, lo que vos esperas es que la gente tratada gaste mucho menos de su bolsillo que la gente no tratada, ¿ok? O sea, si el subsidio fue exitoso, o sea, si el programa es exitoso, la gente debería gastar menos, no más, ¿ok? O incluso si gastan lo mismo, entonces tampoco sirve de mucho, ¿ok? Ese es el chiste. Después está any own, si deben algún dinero para salud. O sea, porque claro, lo que hace mucha gente, especialmente en Estados Unidos, en vez de gastar plata en efectivo, que es el out of pocket, usa la tarjeta de crédito. ¿Okay? O sea, se endeuda. Se endeuda para pagar un tratamiento, porque se entiende, digamos, uno está con un problema de salud y uno no va a andar viendo a ver si, no, o sea, uno le mete, le mete el tarjetazo y después ve si uno lo paga, se lo puede pagar. O sea, y después otras variables de resultado. Si la gente visita el costo de emergencia, porque eso es muy costoso. Y después empezamos con las binarias. ¿Okay? Si fue seleccionado en la lotería y si finalmente en rol. ¿Okay? Si se anota finalmente para el programa. ¿Okay? Y después empiezan el resto de las cosas. Entonces, esto es el identificador del hogar, esto es tamaño del hogar, esto es si son, ¿cómo se llama? Estos son como draws en el año, porque creo que estos son datos mensuales, entonces mes a mes, ¿ok? Porque esto es 12 meses. Entonces, mes a mes esto va ocurriendo, ¿ok? O sea, no se hace una vez al año y se decide a la gente, sino que esto va ocurriendo cada vez al año. Y después tenemos observables, ¿ok? Cosas de salud. Si fuma, si está, ¿cómo se llama? Si el ingreso del hogar está por debajo, o sea, básicamente si el hogar es pobre. El nivel de salud, de educación, esto tiene que ver con la educación, todas las variables de educación y variables de empleo. ¿Okay? Entonces, son básicamente controles. Básicamente controles. Que vamos a estar usando. No sé si controles o asignación para el tratamiento. Vamos a ver. Vamos a ver. De memoria no me los acuerdo. Entonces, vamos a ver acá rápidamente. Estas las zetas. Entonces, estas son las características del hogar que tienen que ver con tamaño del hogar y la ola. O sea, básicamente, ola es básicamente en qué ola estamos hablando, digamos, ¿ok? Dentro del año. Y estas son variables de control, ¿ok? Que eso tiene que ver con el ingreso en el hogar, si tiene salud y cosas de educación. O sea, lo que acabo de describir, pero estoy haciendo rápido. Entonces, hay estadísticas, podemos hacer, siempre la gente hace esto, algunas estadísticas descriptivas, entonces vemos que tenemos 22.679 observaciones y vemos que las binarias acá, entonces vemos que yo la lotería y vemos precisamente la mitad más o menos la gente se ganó la lotería y más o menos lo que les había dicho recién, aproximadamente el 28% de la gente, de toda esta gente, finalmente toma el subsidio. Estas son binarias porque es lo que se nota acá. Son todas binarias. Esta es binaria, esta es binaria, esta es binaria. Y estos son tamaño de hogar. Tamaño de hogar y es, si el tamaño, creo que el tamaño de hogar es 2, es igual a 1, si no es 2, es 0. Lo más simple que se puede hacer, y la idea es comparar respecto a esto, es directamente... bueno, no, sí, esto sería como modelo de probabilidad lineal, básicamente. Acá lo que estamos viendo es que está correlacionado con la probabilidad de ganar la lotería. Esto es un C-list, ¿ok? Esto es un reg, un mínimo cuadrado ordinario, de una variable binaria contra un montón de características. Entonces esto sería como simplemente muy sencillo, tratar de ver qué hace que la gente gane o no se gane. Entonces vemos que esto es el tamaño del hogar, y entonces vemos que el tamaño de hogar de 3, cuanto más grande el hogar, o sea, básicamente los hogares de 2 respecto de 1 debe ser, tienen más probabilidad de ser tratados, y los hogares ya más grandes, que tienen 3 miembros, tienen mucha probabilidad de formar parte del programa, ¿ok? De ganarse la lotería. Eso básicamente debe ser porque son los que más, o sea, normalmente los hogares más grandes son los que tienen más necesidades, típicamente tienen niños ahí y obviamente quieren tener cobertura especialmente para los niños. Y ahí estos son los draws, o sea, la cantidad de, aunque se abre la puerta para que se anoten en el programa. Entonces después podemos hacer, veamos rápidamente,
hay muchas formas de estudiar esto. Voy a mostrarle algunas nada más que está haciendo Kaplan y Trivedi. Por ejemplo, comparar cómo se ve la gente seleccionada versus la gente no seleccionada. Entonces, esta es la gente que se gana la lotería versus la que no se gana, y este es el out of pocket. Entonces, lo que uno esperaría es que la gente seleccionada le baje un poco, y eso es lo que se ve acá, la densidad baja un poquitito, digamos, si es seleccionada. Pero esto es si finalmente toman el beneficio. Entonces, esto es como simplemente haber sido elegido o no, que esto es aleatorio, digamos, una lotería. Entonces hay gente que se la ganó o no se la ganó. Entonces, entre la gente que no se la ganó o no se la ganó, parece que mucha diferencia no hay. Sí parece haber mucha diferencia, porque la distancia vertical de la gente, digamos, que finalmente toma el beneficio. O sea, básicamente, al tomar el beneficio, toda esta densidad se baja. O sea, básicamente, la probabilidad de que uno se gaste un montón de plata baja sustancialmente gracias al programa. Entonces, eso ya es indicativo preliminar, con descriptiva, de que más o menos el programa parece haber sido exitoso, si es que la gente lo toma. Si la gente fue simplemente seleccionada, no parece que haya mucha diferencia. Pero si la gente finalmente toma el programa, parece que sí. Especialmente en esta cola, porque esta es la cola que realmente preocupa, que la gente se gaste un montón de plata. Que la gente gaste poco, fíjense, en la parte de poca plata no parece haber habido diferencia. ¿Okay? El problema es acá. Porque acá es cuando la gente entra en crisis, que básicamente la gente se tiene que gastar un montón de plata. No, eso se baja radicalmente. Entonces, esas son las primeras estadísticas que uno más o menos debería hacer. Uno podría hacer comparaciones de medio, un montón de cosas. Vamos a ir viendo las diferentes estrategias, pero unos grafiquitos siempre son útiles. Siempre son útiles. Otra cosa que uno puede hacer que también tiene sentido, esto no lo creo, no lo muestra en Kaplan y Trivedi, pero lo dejan en el código, me parece que está bueno, es, por ejemplo, fijarse si hay, o sea, más allá del gráfico, de ganarse o no ganarse la lotería, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es una diferencia entre la variable de resultado que a mí me interesa respecto de los que se ganan versus los que no se ganan la lotería, ¿ok? Y básicamente parece que incluso independientemente del gráfico, parece que si hay una diferencia, ¿ok? Y esa diferencia tiene un estadístico T asociado de 7.6, entonces parece que hay una diferencia significativa. Entonces parece que incluso haber sido seleccionado en esto parece que hace que la gente se gaste menos, ¿ok? Incluso si no se ha tomado el beneficio. Entonces, incluso en ese caso parece haber alguna diferencia. Habría que estudiarle el por qué. Pero eso es lo primero que uno hace, como le digo, en diferentes etapas. Ser seleccionado versus no ser seleccionado, y tomar el beneficio no tomar versus no tomar el beneficio. Entonces, esas son las comparaciones que uno tiene que hacer. Lo más simple que se puede hacer, nos vamos a olvidar por un segundo de lo que acabamos de estudiar, es hacer una regresión. ¿Ok? Eso es lo más simple que se puede hacer. Una regresión. Simplemente con la lotería. De haberse ganado o no haberse ganado la lotería. Entonces, básicamente estamos haciendo diferentes regresiones con más y menos controles, digamos, esa es la única diferencia. Veamos el código, simplemente. O sea, acá lo que estamos haciendo es regresar simplemente las variables de resultado contra ganarse o no ganarse la lotería. Acá es lo mismo, pero estamos ajustando simplemente los errores por clúster. Después acá lo estamos haciendo metiéndole controles, y le estamos metiendo controles para ser elegido en la lotería o para controles que tengan que ver con Y. ¿Okay? Y acá tenemos controles para ser elegido para la lotería y controles que tienen que ver con Y. ¿Okay? Entonces estamos cada vez agregándole más controles y demás. Eso es lo que estamos haciendo. Y uno lo que hace, en este esquema muy sencillo, es comparar las estimaciones puntuales a ver si haberse ganado una lotería es una diferencia estadísticamente significativa. Y en casi todos los casos, esto, lo que está acá abajo de esto son las desviaciones estándar. Yo lo hubiera armado diferente a la tabla, pero es otra discusión. Pero básicamente, si uno lo ve con cuidado, todas estas diferencias son estadísticamente significativas. Esto creo, si no estoy mal, que significa haberse gastado como en promedio en el mes como 45, de 40 a 45 dólares menos, más o menos, gracias a haberse ganado la lotería. ¿Okay? Más o menos.
O sea, buena pregunta. No estoy seguro, digamos, de si... ¿por qué puede haber pasado eso? Es otra discusión. Dado que solamente se ganaron la lotería, pero no se anotaron al Medicaid. Quizás se anotaron a otro programa o alguna otra cosa. Ahora veamos si los métodos que acabamos de estar estudiando. Entonces, lo primero que uno haría es una cosa como esta, regresiones, para ver si hay diferencia, nada más. Pero vamos a ver el regression adjusted, que eso lo vimos hace como 2 semanas, hace rato. Toca repasar cualquier cosa. Este regression adjusted average treatment effect, utilizando las dos listas de regresiones. Las dos listas de regresiones. Algunas de estas cosas se demoran un poquito, eso sí. Entonces, él que hace Stata, entonces, esto es Regression Adjusted, nos dice rápido qué es lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, en esto es Regression Adjusted, Treatment Effect Estimation, un número de observaciones que estoy usando, el modelo es lineal, y acá yo estoy usando clusters, porque son los household ID, que las casas que se están siguiendo, y el coeficiente estimado. Esto es básicamente, y este es population over mean. Population over mean, eso es como la gente no seleccionada tenía esta media de Y, y esta es la diferencia de la gente que se gana la lotería versus la gente que no se la gana, que es 40.44588, que coincide bastante cerca con esta última. Para que hacer algunos ajustes más, pero se acerca bastante a esa. ¿Esto para qué lo hace? Y es lo que típicamente uno haría en la práctica, es para tener una idea de cuánto de reducción significa esto respecto del promedio que tiene la gente en Y que no fue tratada. Normalmente la gente hace ese tipo de evaluaciones. Para decir si esto es grande o es chico, la gente compara respecto a la gente que no recibe finalmente el tratamiento, que la gente no seleccionada. ¿Okay? Eso es lo que típicamente la gente hace. Por eso lo hace Stata por defecto, de uno. Y obviamente hay todos los otros estimadores que vimos. Entonces, este es Population over Means, ¿ok? Regression Adjusted, ¿ok? Population over Means, acá. Entonces, acá lo que está mostrándome es la diferencia, el promedio para los no seleccionados y el promedio para los seleccionados. Es muy parecido al anterior y si hago la resta de estas dos cosas, me va a sacar exactamente cuánto me da para cada grupo. Y obviamente la estimación es esto que está acá arriba. ¿Okay? ¿Puedo hacer más estimaciones? Sí, claro que se pueden. Por ejemplo, puedo hacer el ATT, porque el AT en una de esas yo no me lo creo, pero el ATT sí. Que recuerden que ATT es Average Treatment Effect on the Treated. ¿Ok? Y eso está indicado en el comando. ATT. Treatment Effect on the Treated. ¿Ok? Entonces ATT es un poco más chico. El efecto de tratamiento promedio en los tratados. ¿Ok? Y acá me vuelve a dar restringiéndome solamente a la gente no tratada, no me acuerdo en función de qué estás eligiendo este que es más chiquitito. Yo puedo hacer todos estos ajustes. Tengo también el Inverse Probability Weighting. Inverse Probability Weighting. Utilizando solo la variable Z. Average Treatment Effect es lo que termina calculando. El Inverse Probability Weighting con las fórmulas que hemos visto. Y utiliza un modelo Logit para calcular los Propensity Score. ¿Okay? Siempre hay que saberse todas esas cosas y saberse la fórmula. Entonces, haciendo el Inverse Probability Weighting da un poquito por abajo. ¿Okay? Y esto los no seleccionados por el método. Podemos seguir. Vamos a hacer el balanceo, si queremos, en los observables. Eso lo vimos la otra clase. O sea, básicamente, en función de eso, él va a comparar, por ejemplo, la gente tratada y no tratada en función solamente de esta variable, que es el tamaño de los hogares. Y vamos a ver que eso también también se hace en Propensity Score. O sea, eso que se fija es sobre si los tamaños de los hogares entre los tratados y los no tratados es más o menos parecida. ¿Okay? Entonces, esto es lo crudo, como vienen los datos, y esto es básicamente utilizando el Inverse Probability Weighting. Entonces, lo que se ve es que más o menos está un poquito más cerca. ¿Okay? Está un poquito más cerca gracias a, porque esto es 1, ¿okay?
Si el emparejamiento funciona, estas dos líneas deberían estar lo más pegaditas posibles. Vale, que acá está hecho con la ponderación, no es realmente emparejamiento. Podemos hacer overlap, todo esto son cosas importantes. En el propensity score. Y normal esto, a ver, overlap, no me lo muestro. Debería mostrármelo. A ver, ¿está acá? Ahí está. Ah, que estaba corriendo. Esto, el kernel overlap. Esto es básicamente el gráfico de densidad del propensity score que está usando inverse probability weighting. ¿Okay? Acá ya no se ve tan bonito. ¿Por qué? Porque lo que debería haber uno es que los dos histogramas deberían estar completamente pegados. ¿Ok? Y no pasa en este caso. Entonces ahí ya uno ya empieza a tener dudas sobre si inverse probability weighting está funcionando bien. Pero este es el diagnóstico que uno siempre tiene que hacer. Y ver la gente no seleccionada y dice el propensity score no coincide perfectamente entre los seleccionados y no con los seleccionados. Lo que uno tiene que, lo que se trata de hacer con los otros métodos más avanzados es tratar de que esto sí se vea pegadito, pegadito, pegadito. Bien pegado. Cosa de que no me pase, por ejemplo, esto, que es el peor escenario. O sea, no puede ser que acá yo no tenga gente en el otro lado. Esta es la gente que yo no debería, por ejemplo, usar. Porque básicamente hay gente con la que no tengo comparación. No tengo gente que tenga el mismo propensity score. Podemos hacerlo así. Entonces, en vez de un kernel, podemos usar un histograma. Pero el histograma nos da la misma historia. Nos dicen, mire, acá hay un montón de gente no seleccionada, para lo cual usted no tiene gente comparable. Y hay diferencia entre estas columnas. Eso no debería pasar. Las columnas deberían estar completamente sobrelapadas. Entonces, incluso el kernel o el histograma, a mí me gustan más los histogramas. Hay gente que le gusta más el kernel. Eso es gustos. Sí, creo que a veces hay que usamos. Creo que hay que usamos. Okay. Bien. Obviamente podemos aumentar esto, los augmented, a ver qué tan buenos, qué tan diferentes son. Porque tenemos, recuerden que estos son los double roast. Los double roast. Entonces, ¿corrió o no corrió? A ver. Ah, sí corrió, lo que pasa es que... Listo. Me está mostrando toda la regresión. Toda la regresión. Por lo que yo le estoy diciendo acá, a equations. ¿Ok? Entonces acá me está dando otro, pero en vez de inverse probability weighting es el augmented inverse probability weighting. ¿Ok? Entonces es augmented y recordemos que esto mezcla inverse probability weighting con regresiones. ¿Ok? Entonces usa propensity score como ponderador o con regresiones. Entonces, obviamente, toca volver en la presentación y repasar, pero estoy tratando de no tener que regresarme tanto. Y este es el AIPW y este es el Regression Adjuster. Este es el Regression Adjuster. Uno técnicamente hablando debería usar todo esto, digamos. Pero no todo el mundo lo hace. Acá vamos a decir, no vamos a pasar ya a lo que la mayoría de la gente haría, que es un propensity score. Pero fíjense que en general da alrededor de 0.40. Más o menos, un poco más, un poco menos. Pero más o menos da 0.40. Veamos por propensity score ahora, que es lo que la mayoría de la gente en estos escenarios haría. ¿Ok? O sea, la gente haría un propensity score. El propensity score más sencillo que se puede hacer es este. TFX PS match en la variable de resultado Y y la variable de lotería basado en la variable Z. ¿Ok? Y listo, eso es todo. Esto sí se demora. Fíjense, ahí está corriendo. Parece que no, pero sí, ahí está corriendo, está la ruedita ahí cargando. Probability score, y de hecho ahora fue rápido, pero normalmente probability score se demora. Acá sí está él calculando el average treatment effect, utilizando probability score matching, outcome model matching, utilizando un logit. ¿Okay? Y nos está dando un poco más, nos da menos 48,9. ¿Okay? Y es estadísticamente significativo.
Entonces ya el propensity score nos está dando una estimación bastante más grande que los otros métodos más simples. Lo otro que podemos hacer también, que esto es lo que normalmente la gente haría, es restringirse, uno le puede decir que se restrinja a los propensity score que estén por, no sé por qué este por defecto no lo hace, yo creo que por algo esto sí lo hará, la próxima vez me pongo a ver. Se está quedando con la gente que está más, no con los valores extremos, eso es típico, voy a hablar rápidamente de eso. O sea, a uno no le gusta, en todos estos métodos, especialmente el propensity score, a uno no le gusta que el p-hat, que normalmente como se denota el sombrero, puede ir de 0 hasta 1, el p-hat. Pero a la gente no le gusta utilizar gente que esté por acá, ni gente que esté por acá. ¿Por qué? Porque es como gente que casi con probabilidad yo estoy diciendo que está tratada o gente con probabilidad yo estoy diciendo que gente no tratada. Lo que a mí me gusta es quedarme, como en este escenario, 3 acá, o podría poner 0,7, va a ir hasta 0,75. Hay gente que yo estoy seguro que no confío tanto en mi modelo. O sea, eso es lo que estoy haciendo. De hecho, la gente juega un poco con eso y elige .2, .8, o se ponen muy estrictos, qué sé yo, .4, .6, no sé. Uno juega un poquito por eso a ver si las estimaciones son muy sensibles a restringir o no mi muestra, ¿okay? En función del propensity score que estoy haciendo. Entonces eso también es típico que se hace. Seguramente con una prueba de robustez más que otra cosa. Entonces, veamos cuánto da ahí. Se demora un poquito. Bueno, a ver nos da un poco más. Nos da un poco más. En vez de .40, de menos 41 nos da menos 52. O sea, va subiéndose. Quizás el efecto es un poquito más grande de lo que nosotros estimábamos. Ahora, podemos hacer propensity score, obviamente, o podemos usar nearest neighbor. ¿Okay? Entonces, el de arriba es PS Match, propensity score. Este que está acá abajo es nearest neighbor. Y lo que vamos a hacer, creo que es una buena idea, déjame Carmen Trivey, en ver que esto no sufre tanto problema de dimensionalidad, es fusionar estas dos binarias para tener menos variables, porque normalmente uno quiere menos variables cuando va a hacer nearest neighbor. ¿Okay? Y que usa la metric Mahalonis. Nearest neighbor, entonces él va a usar las variables que yo le estoy diciendo para hacer, en este caso está usando uno solo, que es el tema del tamaño del lugar, porque si no esto se demora una eternidad. Digamos. Esto es un poco lento, esto es lentísimo a medida que nosotros le pongamos más variable acá. Le estoy poniendo una sola variable, para que sea amigable, y creo que la Mahalonia es un poquito lenta. Y después creo que esta es lo mismo, el mismo método, pero acá estoy utilizando el matching, en vez de hacerlo con el tamaño del hogar, lo estoy haciendo en función, creo que esto es si el jefe de hogar es mujer. Creo que eso es lo que está haciendo. Y está cambiando la métrica, en vez de Mahalonis, la Euclidia. Esto tiene un montón de opciones. Bueno, mientras va corriendo, porque como se darán cuenta que estoy usando una variable para hacer el match. La cosa es lenta, recontra lenta. Por eso la gente en general no lo usa tanto. Bueno, sí, pero sí corrió. Con una variable, pero se demora. Entonces nos dice acá nearest neighbor, matching, Mahalonis, número de observaciones, y nos da menos 48. Average treatment effect. Average treatment effect. Y lo último que podemos hacer es este último. Y lo que les digo, mientras se va corriendo, porque es lento, lento. Es el problema también que tienen estos métodos, que son lentos, t-effects. Ahí tienen todas las opciones que tienen estas cosas, regression adjusted, todo lo que acabo de estar hablando. Y pueden entrar y fijarse las opciones que tiene cada cosa. Cada cosa tiene AT, ATT,
Si le quieren elegir uno en el propensity score, si quieren que el modelo lea logic, que sea probit, o heteroscedasticity probit, también se puede. El tipo de match por observación, el default es 1. El tipo de matriz de varianzas covarianzas. Se pueden hacer un montón de cosas. Y después, la próxima vez voy a buscar algún ejemplito donde te he explicado todos los post-estimations, commands. Entonces acá está, por ejemplo, para hacer el overlap, ¿ok? Y el balance de las covariables. Pero ya le voy a mostrar un ejemplo, ¿ok? Que tengo más. O sea, lo que pasa es que le tengo que pedir a él que me mande el do file. No tengo el do file. Lamentablemente. Creo que ya corrió. No, todavía está ahí. Cri. ¿En qué lento, qué? Yo creía que propensity score era lento. Es más lento. Bueno, acá nos da otra métrica, digamos, euclidiana, con propensity score, euclidiana, y nos da menos 55, que es bastante más grande que los anteriores. ¿Okay? Obviamente, todo esto les tienen que hacer ustedes las pruebas de robustez, probando con diferentes p-values, o sea que uno puede ir probando con todos estos métodos, hay mucho, como yo digo, muchas posibilidades. Entonces, vamos a ver un ejemplito más práctico, digamos. Es que le tengo que decir a él lo que le digo, me manda el do file. El do file que tengo es este, lamentablemente. Este de Cameron y Trivell, el do file que tengo a mano. No tengo más do file. Pero lo que sí tengo es este trabajito. Este fue un trabajo de maestría de Danilo. Danilo hizo un buen trabajo sobre este programa en Panamá. ¿Okay? Esto lo presentó, él defendió el año pasado, en septiembre del año pasado, y estuvo trabajando todo el primer semestre en el trabajito, le quedó bueno, entonces lo voy a presentar medio rápido, porque debería ser más estricto, pero vamos a hablar un poquito de este paper que está bueno. Básicamente, esto es un programa de transferencias condicionadas. Transferencias condicionadas, el programa típico, ¿okay? Que se trata de evaluar. La idea es que esto empezó en la década de los 90, digamos, en varios lugares. Empezó con el programa Oportunidades en México y después de ahí Bolsa Familia, Familias en Acción acá, Jefe y Jefa en Argentina, o sea, hay un montón en Latinoamérica, de México hasta Argentina hay de todo. Básicamente esto fue lo que se llama la transferencia monetaria que se llama Red de Oportunidades, específicamente sobre la oferta laboral de las mujeres, porque este era un programa de transferencia dirigido exclusivamente a mujeres. ¿Okay? Entonces vamos a hablar primero que nada de eso. El problemita, vamos a hablar de eso, él hace la evaluación de 2014 a 2022. ¿Por qué él usa Propensity Score y no otra cosa? Utiliza Propensity Score porque el programa estaba antes del 2014. Entonces él básicamente lo único que puede comparar es gente tratada a control ya después del tratamiento. O sea, no tiene observaciones pre-tratamiento. Entonces, por eso se va por propensity score. Propensity score. Vamos a hablar un poco. Él empieza hablando del tema de los diferentes programas. Los efectos lo que terminan encontrando en la diferente literatura. Eso se llama programa de transferencias monetarias condicionadas. ¿Qué? Condicionada. Típicamente, lo que se hace es transferirle a la gente dinero, pero se le transfiere condicional a que tiene que cumplir con ciertas restricciones. Típicamente eso consiste en cosas de salud, que tienen que mandar a los niños a chequeos médicos y que el niño tiene que ir a la escuela. Típicamente es eso. Como familias en acción. La gran mayoría de los programas de transferencia condicionada tienen esas restricciones. El tema son los incentivos. El tema es que la gente sí tiene miedo a que tenga incentivos perversos, por ejemplo, entre tantas cosas que uno puede evaluar en términos de participación laboral. Hay un miedo de que básicamente gracias a estos subsidios la gente se pueda relajar y dice prefiero recibir el subsidio en vez de trabajar. ¿Okay? Bueno, y bueno, hay de todo, digamos, pero en general ya hoy en día, pero el aporte hacia literatura, no se encuentra eso. Vamos. Y lo que dice la teoría es que en realidad, si bien son transferencias monetarias, no son lo suficientemente grandes como para que la gente no quiera trabajar. Básicamente esa es la presunción. O sea, que no son tan generosos los programas en general. ¿Okay?
Entonces la pregunta que él se hace es, bueno, vamos a verlo a esto con este programa. ¿Ok? Entonces hay un montón de estos programas, ahí menciona Banerjee y Duflo, que son los clásicos, que pueden, bueno, pero sí pueden incentivar también la informalidad. Yo le dije que no se metiera en eso, que ya con el tema de si las mujeres buscan trabajo o no buscan trabajo, ya estaba bien. Yo le dije que no se metiera en eso de informalidad, que es un lío. Entonces él se mete con Red de Oportunidades. Red de Oportunidades empieza en el 2006 y él tiene datos desde 2014. Pero por eso no hace Propensity Score, pues no tiene datos antes de 2006. No hay, no existen, digamos. ¿Okay? Entonces ahí es un problema. Entonces se va hacia la familia, a la madre de familia, ¿ok? Va solamente a mujeres. ¿Okay? Entonces lo hace de nuevo para estos periodos 2014 a 2022 utilizando Propensity Score. Y encuentra efectos estadísticamente significativos, pero positivos. Es súper interesante, le da al revés de lo que uno presumiría. O sea, le da que las mujeres, gracias al programa, participan más laboralmente que menos. ¿Ok? Entonces también hay teorías al respecto. Entonces hay teorías que dicen que en realidad esto actúa como una especie como de subsidio para que puedan buscar trabajo más fácil. ¿Ok? Entonces, tiene sentido. Puedes subsidiar el transporte, puedes, qué sé yo, pagarle una niñera para que se quede cuidando al niño mientras vos te vas a buscar trabajo. Entonces, esas son las hipótesis que han ido surgiendo. Que quizá estos programas tienen el efecto opuesto al que uno espera porque la plata se utiliza de otra forma a la que uno cree. ¿Mm? Bueno, hace la revisión de literatura, como todo documento bien documentado tiene que estar armado, sobre todas estas cosas de propensity score y los programas de transferencia condicionada. Las cosas, lo que dice la teoría, básicamente está bueno dividirlo así, qué es lo que dice la teoría y qué dice la práctica, ¿okay? Qué dice el resultado empírico, qué dice los resultados empíricos. Entonces lo divide en dos partes la revisión de literatura. Después, obviamente, hay que empezar a describir el programa en concreto. Siempre hay que hacer eso, en este tipo de cosas. Hay que describir bien, enterito el programa, con todo el detalle posible, dentro de lo razonable, obviamente. Después uno pasa a hablar de los datos. ¿Qué datos tiene uno? Y él explica rápidamente, tengo datos de encuesta de hogares de 2014 a 2022. Eso es lo que él tiene a mano. ¿Okay? En donde a la gente sí le preguntan, que es la variable clave en toda esta discusión, y eso es lo que complica muchas veces esto, a la gente sí le tienen que preguntar, ¿usted es beneficiario o usted no es beneficiario? Si esa pregunta no existe, no se puede hacer nada. ¿Okay? Entonces, en este caso sí le preguntan a la gente, quiénes son beneficiarios y quiénes no. Y él empieza a decir, bueno, distribución porcentual de los beneficiarios, siempre que inicia con algunas estadísticas descriptivas. Básicamente lo que se ve es que prácticamente la totalidad son mujeres de los beneficiarios y que prácticamente la totalidad son gente que está en las zonas rurales. O sea, básicamente todo esto claramente está apuntado a mujeres campesinas o mujeres en las zonas rurales, básicamente. Básicamente esto no estuvo apuntado a mujeres en las zonas urbanas, evidentemente. Y es sistemático. Después se pone a ver si hay diferencia en observable, es el paso número 1, entre la gente tratada y la gente control. Y lo que le da es que efectivamente hay diferencias sistemáticas en observables entre la gente de tratamiento y control. ¿Qué es lo que uno está buscando? Bueno, él lo hizo para un año, el año 22. O sea, él había hecho una tabla infinita. En el anexo está. Digamos, si uno quiere de 2014 a 2022, pero le digo, no, mandalo al anexo, que en el cuerpo, o sea, la estadística se te vuelve inmanejable. Hacelo para un año y básicamente estás mostrando eso. Básicamente estás mostrando que sí hay una diferencia sistemática. ¿A qué le está apuntando uno con estos métodos de emparejamiento? Que esto se reduzca o que desaparezca gracias a que uno está haciendo el emparejamiento. Si el emparejamiento está bien hecho, esto debería desaparecer. ¿Okay? Debe ser muy parecido, al menos en observables, al menos. Entonces lo que él hace, y él explica acá, Propensity Score Matching, Average Treatment of the Treated, ATT, en vez de ATET, es ATT, es una forma de abreviarlo. Él habla del supuesto de independencia condicional, todo lo que ya hemos visto, digamos solamente que acá lo está abreviando. Siempre hay que
hacer una breve síntesis metodológica de lo que uno está haciendo en todo trabajo empírico. El supuesto de overlapping, que las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1. Y hace la primera ecuación, la ecuación más sencilla, digamos, donde dice esto es la participación laboral, ¿ok? Y tengo la variable de tratamiento. Chao. Más controles. ¿Ok? Eso es una regresión simple, sencillo. Eso con lo que uno siempre debería empezar. ¿Ok? ¿Cuáles son las variables que él va a usar? La va a usar en el modelo Probit para hacer el propensity score. ¿Ok? Entonces son todas estas características que, obviamente, dado que uno conoce bien el programa, él sabía, eso lo charlamos bastante, él se conocía bien el programa y decía, yo sé, porque me lo dijo no sé qué secretaría, ministerio, no sé qué, que a la gente más o menos le eligen en función de eso. O sea, no solamente mujer rural, sino además en función de ciertas características. Lo que pasa es que el ministerio no le dijo, si la gente se pasa de este valor, sí o sí se lo damos. O sea, no le dijo eso. Dijo, se seleccionaron en función de estas cosas. Así, general. Pero como él tiene los datos, él puede, por lo menos metodológicamente, calcular que de estas características sube más la probabilidad, o menos, digamos, de recibir el tratamiento. Entonces usa todas, ¿ok? Usa todas estas cosas. Usa todas estas cosas y se fija hacer el propensity score, o puntaje de propensión traducido, antes de hacer el emparejamiento, antes de hacer el propensity score, después de hacer el propensity score. Y es vendible, precisamente, porque le da que esto es lo que le da antes de hacer el emparejamiento y esto es lo que da después de hacer el emparejamiento. Que así es como se tiene que ver. O sea, se tiene que ver pegadito, pegadito, pegadito. Entonces se vende, no, se vende. Y lo otro que hizo, eso fue por mutuo propio. O sea, la verdad que yo le dije, bien ahí. Fue mi supervisado de los buenos. Lo hizo también para 2022 y él mostró acá cómo se veía para la gente el promedio, o sea, la diferencia. Esto es la diferencia en todas las variables, digamos, entre tratado versus control, sin emparejar estos puntos negros, sin hacer el emparejamiento. Se ve que hay diferencias sustanciales en todas las variables que él está usando. Pero en el momento que se usa el emparejamiento, las diferencias tienden a desaparecer. Entonces, básicamente logra que más o menos la propensity score se vea súper pegadito y que prácticamente no haya diferencia entre tratado y control que se están comparando. Que así como se debería ver. ¿Sí? Que se vea todo lo más cerca. En cambio, si estas crucecitas se verían lejos de esta línea, es que hay problemas con el método. Que la cosa no está funcionando bien. Y obviamente después le dan, yo le dije mostrarlo en una tabla y queda, y lo hizo bien, le quedó bonito. Entonces él está mostrando acá para cada año, en este eje, el propensity score matching, ¿ok? Del average treatment effect estimado. O sea, básicamente el efecto del impacto estimado, básicamente, del efecto promedio del tratamiento en los tratados. El ATT estimado en función del propensity score para cada año, ¿ok? Y los muestra con diferente color. Esto azul significa que es significativo al 1% y el verde es que es significativo al 5%. Pero en todos los casos le da que no incluye el 0 y le da, hay ciertos años que fue súper positivo y en otros no tanto, pero en todos los casos, para todos los años, le da que el efecto tratamiento promedio estimado es positivo y significativo. ¿Ok? Para todos los años. Para todos los años. Obviamente le explica, el resultado obtenido mediante kernel, error estándar robusto, y es la nota que uno siempre debería poner acá. Obviamente, después de la clásica, uno hace algunos ejercicios de robustez. Dice, bueno, voy a probar con Nearest Neighbor, con otro caliper por kernel y el número de observaciones que va teniendo en cada caso. Y básicamente no hay gran diferencia respecto de lo obtenido, un poco más, un poco menos. En algunos le da significativo, en otros no tanto, digamos, pero en general más o menos le da significativo en casi todos los años, lo que le baja un poco a él la significancia para algunos años. Pero en general se mantiene en positivo y significativo en casi todos los años. Positivo y significativo. Positivo y significativo. Que es lo que uno quiere.
Y creo que al final, abajo, bueno, él saca las conclusiones, habla de las conclusiones, de nuevo, no es un paper publicado, es un trabajo de grado, de maestría. ¿Ok? Saca las referencias, obviamente, y después las referencias tiene acá, que es lo que yo le dije, que lo mandara a anexos. Por ejemplo, esta tabla de las características tratado control para cada año. Entonces, esto es una tabla gigante. Le da el soporte común para cada año, porque hace el propensity score a cada año por separado, mostrando que para cada año funciona bien el método. ¿Okay? ¿Siempre se debería hacer eso? ¿Por año? No, él porque él tío, tiene año a año, pero tiene sentido hacerlo año a año, podría haberlo hecho más continuo, digamos, pero año a año está bien porque creo que era un tema de más del tamaño muestra, digamos. Si no, creo que el tamaño se reducía. Lo podría haber hecho para todo, pero nos parecía interesante, vamos, mostrarlo año a año a ver qué daba, digamos, y no son tantos años como para... y además el emparejamiento tiene sentido hacerlo año a año. Porque puede haber cosas que te cambien año a año en la economía que quizás te distorsionan el emparejamiento. Entonces muestra eso, muestra ese mismo gráfico para todos los años. Y después utiliza mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuánto le da con simplemente hacer un mínimo cuadrado ordinario? En vez de hacer propensity score match. ¿Okay? Entonces, mínimos cuadrados simple, con controles y el R cuadrado de cada una de las observaciones. Creo que también le daba positivo y significativo en casi todos los casos. Lo que varía, obviamente, es la magnitud. La magnitud. Pero es vendible, digamos, el propensity score, porque precisamente la idea es que más o menos está comparando gente muy comparable. Mientras que el mínimos cuadrados, uno está comprando un grupo contra otro y agregando controles, pero no está emparejando nada. Ahí no hay ningún tipo de emparejamiento. En cambio, acá él tiene una buena historia y el método funciona bien. Va a decir que el emparejamiento es uno si está comparando manzanas con manzanas. Entonces a él le funcionó bien. O sea, ya se lo subí por si tienen curiosidad del paper. Véanlo, lo subí como a Teams, se los subí a Teams como Rivera 2024. ¿En qué carta? En Teams, en Papers. En Papers. Y me pregunté cuándo estarías viendo los papers para la exposición. Ya está. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? Yo lo hice anteayer. No, pues yo ya lo subí hace rato. Yo lo encontré en mi... ¿No está? Si no está el tuyo, me escribís y lo busco. Pero estaba seguro de haber subido todos. Hace rato. Me avisan cualquier cosa si no lo encuentro. Este sí creo que es Rivera. Debería haber puesto esto. Medio de Rivera, Rivera Lozada. Claro. Rivera 2024. Rivera Lozada. Rivera Lozada. Listo. Entonces léanlo, está bueno. De nuevo, no es un paper. Yo en algún momento charlamos con Danilo a ver si en una de esas buscábamos publicarlo. Pero este tipo de cosas son difíciles de publicar. Son difíciles de publicar. Porque es como considerado muy básico. Es considerado muy básico. O sea, uno podría publicarlo, pero en alguna revista un poco de medio perfil para abajo, porque no. Sí, es verdad lo que dice Dani, es que están, pero los que presentamos para el segundo. O sea, sí dice el final, pero están los del segundo parcial. ¿No están los del final? No. Bueno, me escriben, ya lo voy a subir. Sí, los tengo, pero quizás no los he subido. Entonces los subo. Mándenme el recordatorio. Yo se los subo a Teams, a las 4. Tengo que abrir el examen, tengo que perder pereza. Pero sí, háganme acordar. Yo estaba seguro que ya lo voy a subir. Yo tengo una pregunta, pues, Sí. O sea, no es de econometría, pues, Sí. pero no sería mejor, pues, que publique así no sea de tan alto nivel y así empiece. Lo hablamos en algún momento y sí, el tema es que volver en esa pesado. O sea, hay que irse, o sea, normalmente la estrategia típica, y es que hay de todo en esta industria de los journals.
Uno trata de empezar por arriba y a medida que uno le van diciendo que no se baja. Pero el problema es que vos a veces vos mandás el trabajo y se demoran, o se pueden demorar 2 semanas, así como se pueden demorar 8 meses, digamos. O sea, y tenés el paper ahí dando vueltas, y bueno, y el tiempo pasa, digamos, en algo te tenés que ocupar, digamos. Y Danilo creo que no tenía tiempo, porque le tocaría a él, porque era el que hizo todo. Pues ya le escribí a él y le iba a pedir que si me podría pasar el DUFAL al menos, para que lo tengamos a mano y lo evaluemos todas esas pruebas que él estuvo haciendo. Pero todo eso que él está haciendo, es porque si no se dieron cuenta, está todo hecho en Stata. Todas estas cosas, todo esto, él lo hizo en Stata. O sea, de que él no me mandó el... Todo esto está hecho en Stata. Todo hecho justamente está hecho en Stata. Pero no tengo su file. A ver, sí, valdría la pena mandarlo. Valdría la pena mandarlo. Pero esto fue septiembre del año pasado y ya pasó un año. Y Danilo no me ha escrito, no me ha dicho nada. Entonces, y no es eso, yo creo que no está tan interesado. Pero sí le puedo pedir el do file como para que lo tengamos acá para la clase. ¿Okay? Para que veamos las opciones que él usó, los datos. Lo puedo pedir como un ejercicio, para que lo tengamos acá como un ejercicio. Para utilizar estos métodos básicos, que de todas formas, como les digo, son útiles, en mi opinión, en ciertos contextos. Lo que pasa es que, como les digo, es difícil de vender esto para un journal, porque es considerado como un método demasiado básico. Uno dice, bueno, pero tiene esas limitaciones, bueno, no sé. Habría que traducirlo y mandarlo a algún journal a ver si es, qué tan vendible es. ¿Okay? Además está el famoso aporte a la literatura. Habría que trabajarlo más. Creo que lo hablamos en su momento con Danilo, que yo estaba en otra en ese momento. Veamos, podría escribirle y decirle, bueno, nos juguemos y tratemos de extender esto un par de años más. Pero bueno, todo como en la vida es tiempo. Que a veces habría tiempo de meterle carne a esto para tratar de publicar. Sí, podría ser, podría ser. Pero bueno, listo. Entonces, con esto cerramos los métodos básicos. Métodos básicos, ¿ok? Son los métodos básicos. Vamos a empezar la próxima clase ya con los métodos que le siguen, ¿ok? Aportando lo básico. Entonces, tenemos los métodos básicos y evaluación de impacto. No, tampoco acá. Pero vamos a ver entonces la próxima clase, regresión discontinua. Tengo que subir la presentación, ya la voy a subir ya nomás. Entonces vamos a hacer, no sé si una o dos clases que sea de regresión discontinua, vamos a hacer control sintético y al último vamos a pasarnos a diferencia en diferencia. Entonces ese es el plan de acción, ¿okay? Para lo que queda del semestre. ¿Okay? Cualquier cosa me avisan, así como por ejemplo lo del paper, lo de los papers. Ya no me ocupo y lo subo. Listo. Llegamos hasta ahí.